Muy buenos días, queridos clientes y amigos que nos acompañan el día de hoy en este webinar que queremos presentar a ustedes sobre justamente la analítica, la auditoría continua a través de la analítica de datos y robots. Tenemos el gusto de presentarnos. Nuestra compañía Tecnología Avanzada tiene 33 años en el país sirviendo a nuestros clientes con la integración de soluciones tecnológicas, y está con nosotros Fernando Costa, nuestro gerente de producto con más de 20 años de experiencia, dando a nuestro país soluciones de última generación y apoyando en la línea de analítica de datos, de auditoría, de gestión, a quien damos la bienvenida para poder iniciar con este día y en este webinar que nos va a permitir sumar nuestro conocimiento. Mi nombre es Dayanara Harney, soy gerente regional para Tecnoapp. Bienvenidos a este webinar. Gracias, Fernando, gusto tenerte. Gracias, Dayanara. Buenos días a todos y gracias nuevamente por acompañarnos en esta charla. Como ya les anticipó pues Dayanara, vamos a hacer una revisión de la auditoría continua y de cómo podemos lograrla a través de la analítica de datos y los robots. Vieron también en el video un poco quiénes somos. Así que nada, solamente agradecerles otra vez para entrar en materia de lo que queremos revisar, ¿no? Entonces, el día de hoy, un poco la agenda está estructurada de esta manera. Vamos a ver cuál es el entorno actual de la auditoría interna, qué desafíos, qué retos están lidiando ustedes y todos nuestros clientes en el día a día. Cómo podemos implementar mejoras y lograr un enfoque distinto en la práctica de la auditoría interna y asimismo en la práctica de los controles internos a través de la integración de métodos de auditorías continuas. Un poco delinear el camino hacia el éxito, cómo podemos llegar a tener una implementación exitosa de tecnologías que nos ayuden. Y finalmente, pues algo muy breve sobre cómo las soluciones de Diligent aportan y nos han permitido apoyar a varias organizaciones en la implementación de estas soluciones, ¿no? Una vez más, pues como lo vieron en el video, para los que están entrando todavía, somos Tecnología Avanzada, somos partner de Diligent en el Ecuador, y Tecnoapp pues es un proveedor líder de soluciones tecnológicas, ya casi con 34 años en el mercado. Y desde su inicio, pues Tecnoapp se enfoca en proveer soluciones innovadoras para resolver necesidades y problemas de distintos tipos en las organizaciones. Y asimismo, pues desde el 2004 comenzamos a trabajar con las soluciones tecnológicas enfocadas en la gestión de auditoría, la analítica de datos, el control interno, la gestión de riesgos, el compliance. Inicialmente como partner de ACL Services, el cual soy parte de Diligent Corporation. Actualmente nos mantenemos como partner de Diligent, pues representando a todas sus soluciones, ¿no? Entonces vamos a revisar los temas planteados. Si tuvieran cualquier pregunta, por favor utilicen la cajita de preguntas y respuestas. Una vez que concluyamos con los temas preparados, trataremos de responder la mayoría, y aquellas pues que no alcancemos a responderlas, igual nos estaremos comunicando para poder atenderlos, ¿no? Bien, entonces el entorno actual de la auditoría interna. Y esto seguramente para ustedes no es nuevo. Para los equipos de auditoría interna de hoy, las auditorías en sí son solo una parte creciente del ámbito de responsabilidades que tienen que enfrentar. Actualmente la gerencia general, las gerencias departamentales confían en los auditores para obtener una comprensión integral de la posible exposición al riesgo. Y asimismo las áreas de negocio confían en los auditores para obtener información sobre qué amenazas y vulnerabilidades pueden estar afectando a sus procesos, cómo poder remediar esos problemas y mitigar los riesgos, con el fin pues de lograr los objetivos planteados en cada
departamento de la organización. Tales expectativas elevadas pues requieren un cambio muchas veces en la forma en que los auditores hacen su trabajo. Un cambio de las tradicionales evaluaciones en las cuales marcábamos una casilla de cumplimiento a un enfoque más basado en el valor y basado en el riesgo. De igual manera, los equipos de auditoría interna están experimentando un cambio en la forma en que operan para determinar dónde asignar los recursos y priorizar actividades. Ya no es suficiente mirar hacia atrás y evaluar eficiencias pasadas. Los equipos de auditoría actualmente necesitan identificar oportunidades, se espera que ayuden a identificar oportunidades para mejorar los ingresos y lograr ahorros de costos. En resumen, existe la presión de brindar información procesable, basada en datos y de forma oportuna al nivel ejecutivo y a lo largo de toda la organización. Pero al mismo tiempo mantenerse al día con la constante evolución de estándares, regulaciones, mejores prácticas en gobernanza, riesgo y cumplimiento. Y todo esto, pues haciéndolo de forma eficiente y eficaz. Entonces, si profundizamos en cada uno de estos retos o desafíos que enfrentan las áreas de auditoría, pues a menudo vemos y cuando conversamos con nuestros clientes, que los equipos de auditoría están asumiendo un papel elevado y ampliado, pero no siempre los presupuestos y los niveles de personal logran expandirse según la necesidad. Y sin el apoyo adecuado, pues cómo podemos convertirnos en asesores de confianza para la dirección y al mismo tiempo abordar las tareas de gestión de auditorías diarias que siguen siendo críticas. ¿Cómo logramos concentrarnos en actividades que agreguen valor? ¿Cómo podemos ganar visibilidad en la postura de riesgo de la organización y poder proporcionar una visión estratégica a la organización? Entonces necesitamos volvernos más eficientes. Y venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, nada de esto es nuevo para ustedes. Necesitamos hacer más con los mismos recursos o a veces hasta con menos, ¿verdad? Y esto se dificulta si tratamos de hacerlo con las herramientas incorrectas. Y muchas veces el buscar trabajar con soluciones tecnológicas no adecuadas, pues puede lograr que perdamos la independencia que como auditores estamos buscando. Muchas de las actividades de auditoría hoy en día ocurren sobre múltiples sistemas de documentos, hojas de cálculo, flujos de trabajos manuales. Esto expone a los equipos de auditoría a numerosos riesgos y desafíos administrativos. Esa información almacenada en sistemas y fuentes desconectadas se convierten en lo que llamamos datos oscuros, sobre los cuales es imposible o muy difícil buscar, referenciar, analizar y luego informar sobre esa data a menos que se realicen tareas manuales. Con los procesos manuales, pues los auditores carecen de la capacidad de automáticamente probar los controles y ofrecer un aseguramiento continuo. Sumado a esto, se pueden estar duplicando esfuerzos, se aumentan los costos y llegamos a exasperar a los ejecutivos de la primera y segunda línea de defensa. En definitiva, la forma tradicional de hacer las cosas pues añade dolor a las actividades del día a día e impide la comprensión y la toma de decisiones oportunas y eficaces. Asimismo, nos enfrentamos con una creciente expansión del entorno de riesgos. Estamos luchando por obtener una mayor visibilidad entre las organizaciones y obtener la aceptación de los niveles ejecutivos sobre las recomendaciones de auditoría. Si bien la auditoría interna es crítica para reconocer y remediar vulnerabilidades, incluyendo algunas nuevas o no tan nuevas como la ciberseguridad, privacidad, el fraude, riesgos de terceros, junto con todo un mundo de riesgos desconocidos. Sin el acceso adecuado a la información que el equipo de auditoría necesita para realizar una auditoría detallada, pues a menudo estamos volando a ciegas. Las organizaciones han llegado a un punto de inflexión sobre la necesidad de mejorar el análisis de datos y la infraestructura que respalde los hallazgos del auditor. Esto se vuelve crucial para construir una mejor práctica de la auditoría. Asimismo, en la fuerza de trabajo moderna, el perfil de riesgo de la organización está cambiando constantemente. Hay múltiples factores, tales como nuevas formas, nuevas y sofisticadas formas de cibercrimen,
cambios en las cadenas de suministro, las cuales se han vuelto cada vez más globales e interconectadas, o incluso el movimiento inducido por la pandemia de COVID hacia los equipos de trabajo distribuidos, los cuales pues crearon nuevos riesgos que deben ser atendidos, identificados, inventariados. Hablamos de poder iluminar oportunidades de ingresos, de reducción de costos. Sin embargo, aún no se logra superar del todo pues, la idea de que auditoría interna llega a ser un mal necesario. Necesitamos poder identificar riesgos en forma temprana. Es más, en encuestas realizadas por el Instituto de Auditores Internos, pues varios auditores expresan todavía sus puntos de vista cambiantes sobre la auditoría en las organizaciones y se muestran perspectivas y diversas mejores prácticas para demostrar valor a la alta dirección. Justamente porque continúa esta sensación de que auditoría sea un mal necesario y que solamente se lo requiere para revisar la información una vez que han ocurrido los problemas, en lugar de apoyar el que se tome una postura predictiva y preventiva, ¿verdad? Otro gran problema es que las unidades de negocio a menudo están aisladas y no se involucran con el equipo de auditoría. Sumado a esto, pues, la posible desconfianza que puede existir en estas áreas. Y todo esto tiende a generar una falta de colaboración entre los equipos. Finalmente, los retos y desafíos relacionados a dar visibilidad sobre información accionable. El poder generar alertas tempranas y que éstas no sean ignoradas, que éstas sean atendidas y las áreas de negocio actúen sobre ellas para reducir la posibilidad o los impactos de un evento, de la materialización de un riesgo. El poder desarrollar estrategias para conectar con esas direcciones, con esas unidades de negocio. Y poder demostrar valor como socio de las unidades de negocio. Entonces, los líderes de las unidades de negocio, usualmente hay casos y casos, por supuesto, pueden no prestar mucha atención a esas alertas tempranas del equipo de auditoría. Nuevamente, en las encuestas realizadas por el instituto, pues, sobre la pandemia, un auditor preguntó si la organización se da una palmadita en la espalda y dice, hemos superado la crisis, tenemos que preguntarnos a qué costo, ¿sí? En enero y febrero del 2020 tuvimos advertencias sobre la pandemia que venían desde Asia, desde el Lejano Oriente. Si nuestra organización no logró intensificar su respuesta hasta que se impusieron medidas estatales, ya en febrero, marzo, es posible que todos hayamos confiado durante demasiado tiempo en una falsa certeza de que estábamos bien. Asimismo, el Foro Económico Mundial predijo problemas en las cadenas de suministro globales desde el inicio. Y aún así, la mayoría de organizaciones no estaban escuchando. Esto nos demuestra que nuestros controles sobre los riesgos y nuestros procesos no estaban funcionando de manera eficiente. A menudo, la auditoría carece de la oportunidad de sonar las alarmas, porque carecen de acceso a la data correcta. E incluso si tienen los datos, sus preocupaciones pueden no ser escuchadas o tomadas en cuenta. Entonces necesitamos transformar el papel de la auditoría dentro de la organización. Es necesario que desarrollemos estrategias para conectarnos con las áreas de liderazgo y demostrar valor, demostrar que podemos aportar como socio de las unidades de negocio. Hablando un poquito sobre cómo la integración de los procesos de auditoría continua y del monitoreo continuo de controles puede ayudarnos a lograr estos objetivos y a superar todos estos retos y desafíos que estamos planteando y que seguramente para muchos de ustedes son comunes o se enfrentan en el día a día. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de auditoría continua? Otra vez, esto no es un tema nuevo. Desde antes del 2000 se empezó a definir
tanto por el Instituto Americano de Contadores Públicos, el Instituto de Auditores Internos, de manera más reciente el Centro de Recursos para Seguridad Informática. Todos ellos definen la auditoría continua y el monitoreo continuo de controles como una metodología para proveer aseguramiento sobre hechos relevantes, utilizando informes de auditoría simultáneos o un periodo corto o en un periodo corto de tiempo desde la ocurrencia de los hechos relevantes, ¿verdad? Actividades de evaluación continua de controles y riesgos de manera automatizada y frecuente. Si hablamos específicamente de monitoreo continuo de controles, el enfoque cambia un poco, sobre todo en función de quién es el dueño de estas técnicas, pero al final del día son muy similares, ¿verdad? Hablamos de un conjunto de tecnologías para reducir las pérdidas a través del monitoreo y la evaluación continua de los controles en aplicaciones financieras y otras aplicaciones transaccionales. Obviamente, el monitoreo continuo de controles está tradicionalmente bajo la responsabilidad de las gerencias como un mecanismo para asegurar que los controles operen de acuerdo a lo establecido en el ambiente de control interno. Al final del día, hablamos de un conjunto de prácticas que nos permitan de manera oportuna, de manera preventiva, identificar las anomalías, identificar los problemas, identificar las excepciones, de tal manera que el trabajo de la auditoría se vuelva más eficiente y sobre todo que las áreas de negocio que pueden actuar, que pueden detener un problema antes de que éste escale, pues puedan enterarse a tiempo y puedan tomar acciones oportunas. Todos estos criterios vienen aplicándose durante muchos años para evaluar los controles y validar el crecimiento de los negocios. La aceptación sobre la evaluación continua ha ido en aumento en los últimos años, pues debido a inversiones que las organizaciones realizan sobre tecnología orientada a analítica de datos para ayudar a la función de auditoría o al negocio en su conjunto. Y el siguiente paso lógico es hacer que ese proceso de evaluación sea repetible, sea holístico y se mantenga en el tiempo a través de procesos de gestión de la auditoría continua. No se trata simplemente de crear un procedimiento analítico que se ejecute con cierta frecuencia, sino que tenemos que además gestionarlo. Asimismo, la demanda de tecnologías analíticas se ve impulsada por fenómenos como el Big Data, el aumento de servicios en línea, pero aún en organizaciones en donde no dependen de este tipo de servicios, pues hemos visto digamos que un impulso, un conocimiento o la necesidad de contar con rutinas que hagan más eficiente el trabajo. Todo el proceso de recopilación y análisis de datos, cuando hablamos de auditoría continua, pues forma parte del plan de auditoría y un poco podemos denominarlo ahora como plan de auditoría continua. Asimismo, si el análisis repetible ocurre como un mecanismo de monitoreo ligado a la gestión, ligado a la gerencia general y a las gerencias de cada área, pues entonces nos referimos a esta práctica como monitoreo continuo de controles. ¿Cuáles son los beneficios que podemos esperar de la auditoría continua? Obviamente resolver todos los retos y desafíos que planteábamos en un inicio, ¿verdad? Para empezar a trabajar de forma más eficiente. Finalmente, liberar el tiempo de los equipos de auditoría, cuando hablamos de auditoría continua, para enfocarnos en la estrategia del negocio. La integración del proceso de auditoría continua va a permitir que los equipos completen más auditorías en menos tiempo, con el mismo o aún menos recursos. Es decir, vamos a poder liberar a esos equipos de auditoría para que se enfoquen en otras entidades auditables o en nuevos riesgos o riesgos que están cambiando. Los procesos de auditoría continua pueden eliminar varias tareas que consuman mucho tiempo, reducir la duplicación de esfuerzos y garantizar el cumplimiento de mejores prácticas. Trabajar desde una fuente de información centralizada, asimismo facilita que los programas de auditoría puedan escalar. Al pasar menos tiempo reuniendo y reportando información y más tiempo analizando lo que significa esa información, que es donde realmente los auditores pueden agregar valor,
pues vamos a poder concentrar nuestros esfuerzos en riesgos de alta prioridad y en el conocimiento crítico para el negocio. Mejorar la visibilidad y fortalecer el aseguramiento en toda la organización. Otro gran beneficio que podemos obtener pues, es lograr alinear los esfuerzos de auditoría con los objetivos de las áreas de negocio. Nuevamente, si nos basamos en encuestas realizadas, vemos que de los encuestados, el 45%, casi la mitad de los participantes, consideran que la mayor barrera para lograr la alineación entre auditoría y las áreas de negocio es la falta de comunicación continua, seguida por un 22% en donde está la desconfianza de esas áreas de negocio sobre la auditoría interna. Entonces, en muchas organizaciones, las funciones y responsabilidades no están claramente articuladas y esta división pues no ayuda a comprender las prioridades, generando fallas en la comunicación, duplicación del trabajo entre departamentos. Hay varias estrategias que podemos aplicar, no solamente la analítica de datos automatizada, sino formas creativas de abordar estos problemas. Desde mecanismos tecnológicos, por supuesto, que retroalimenten continuamente a las áreas de negocio acerca de excepciones, eventos atípicos, hasta iniciativas como las de generar un entorno informal de mesa redonda o taller en línea, en donde auditoría y las áreas de negocio pues, puedan discutir temas regulatorios actuales o aprovechar herramientas de intercambio de conocimientos para preguntar y responder preguntas entre departamentos, y esto facilite pues, el debate continuo. Construir una cultura de colaboración entre los equipos nos va a permitir compartir fácilmente la información y mejorar el proceso de auditoría para todos los involucrados. Obtener información oportuna sobre riesgos gracias a la profundización del análisis. Una vez más, otro beneficio de la auditoría continua. El análisis de datos en profundidad es fundamental para que los auditores puedan comprender mejor los procesos y los flujos de información, y a través de esto crear programas de auditoría que agreguen valor a la organización. Pero las áreas de negocio a menudo pueden ser reacias a compartir sus datos con el equipo de auditoría. Una forma de vencer esta barrera es demostrar a las áreas de negocio cómo nuestras habilidades analíticas en auditoría pueden ayudarles a ellos. Y no estamos hablando de que auditoría comience a formar parte de la primera y segunda línea de defensa. Simplemente nos daremos cuenta que la evolución natural, cuando implementamos un proceso automatizado de análisis transaccional, es que eventualmente esos procesos pasen a las áreas de negocio, y en ese momento auditoría tenga que reevaluar cómo va a continuar auditando al área y al proceso, ¿no? Entonces todo esto nos permite lograr una mejor colaboración y a la vez permitir acceso a la información que necesitamos para que ambos equipos sean exitosos, auditoría y el equipo o las áreas de negocio. Nuevamente, si hablamos de iniciativas como la implementación de modelos de auditoría ágil, ¿verdad? Que asimismo están bastante en boga, pues los enfoques tradicionales de auditoría, los equipos de auditores pueden volverse obsoletos si no son capaces de adaptarse y cambiar. Ser los mejores en lo que hacemos es la forma de garantizar el éxito. Y una de las herramientas para lograrlo es estas nuevas metodologías de auditoría ágil. La analítica de datos y los procesos de auditoría continua permiten que el auditor analice enormes cantidades de datos y las tenga al alcance de sus manos, y no estar limitados a basar sus conclusiones únicamente en controles manuales o en muestras. Asimismo, nos da la posibilidad de proporcionar información basada en múltiples orígenes de datos. Desde la planificación de la auditoría hasta los reportes de trabajo de campo, todos estos pueden verse beneficiados por técnicas de análisis de información. De tal manera que podamos evaluar continuamente los controles, generar indicadores de riesgo, indicadores de desempeño, identificar oportunamente patrones de riesgo y anomalías, automatizar tareas rutinarias y, sumando todo esto, tener la flexibilidad
para examinar tendencias de riesgos emergentes e integrarlas al plan de auditoría. Finalmente, poder automatizar no solamente la detección de las excepciones, sino los ciclos y flujos de remediación. Vamos a ver en la siguiente parte de la presentación, pues, el camino que podríamos adoptar para llegar a este modelo de auditoría continua, pero esto es muy importante, ¿no? No se trata simplemente de contar con una herramienta que nos deje hacer análisis de datos. Si realmente queremos automatizar, necesitamos también automatizar el proceso del cierre del ciclo, el flujo de remediación. ¿Qué va a ocurrir con las excepciones que auditoría está generando, está detectando y comunicando a las áreas de negocio? Todo esto tiene que ser parte de nuestro programa o plan de auditoría continua. Entonces, hablemos un poco de cómo podemos lograrlo, la implementación y camino hacia el éxito. Definitivamente, y como lo dije antes, esto no es simplemente comprar un software, instalarlo y pensar que tenemos ya la solución implementada. ¿Cómo exactamente podemos desarrollar una práctica de auditoría más ágil y consciente sobre los riesgos? Va a depender de los procesos tecnológicos, sí, pero mucho también de las personas. ¿Qué nuevas tecnologías son necesarias? ¿Cómo cambiarán cómo la tecnología va a cambiar nuestros planes y nuestras actividades en auditoría? En definitiva, la implementación de auditoría continua depende mucho de ambas cosas, de los procesos tecnológicos y del equipo de trabajo y los cambios que, digamos que se establezcan en la forma de trabajar del equipo de trabajo, las capacidades, las habilidades. Los líderes de auditoría necesitan comprender que mejorar los procesos analíticos, automatizar los procesos mediante robots e inclusive aprovechar técnicas de inteligencia artificial son tecnologías esenciales hoy en día. La revolución tecnológica que nos acecha es transformadora y la función de auditoría está en capacidad de hacer nuevas cosas. Entonces, ¿qué cambios deberían ocurrir si queremos caminar hacia ese enfoque de auditoría continua? Para empezar, los tecnológicos, ¿verdad? Las funciones de auditoría deben alejarse de los enfoques manuales, que consumen tiempo, tanto para el cumplimiento, para las pruebas de controles, y comenzar a caminar hacia un proceso automatizado apoyado en herramientas de tecnología. Las tecnologías para lograrlo, como la automatización de procesos de evaluación basadas en robots, procesos analíticos avanzados, la utilización de herramientas de visualización, el aprendizaje de máquina, todos estos no son secretos, están disponibles, ¿verdad? Sin embargo, todavía están relativamente muy bajos en la curva de adopción. De acuerdo a estudios de Protiviti, solo el 11% de sus encuestados utiliza procesos basados en robots. Y el 8% utiliza únicamente procesos de analítica avanzada y visualización. Solo un 2% ha implementado el aprendizaje de máquina. Esto significa que hay mucho potencial para el futuro en las funciones de auditoría para transformar sus capacidades de aseguramiento de riesgos y asimismo pues existe mucho trabajo preliminar que se debe hacer hoy para llegar a estas metas. Si queremos construir un mundo de datos diversos, entonces vamos a requerir un gobierno de datos robusto. Los líderes de auditoría tendrán que trabajar con los propietarios de procesos de negocio para identificar qué datos existen, qué datos se crean en dichos procesos de negocio. Y nuevamente, desde el punto de vista tecnológico, el proceso de selección de las herramientas se vuelve crítico. No basta con contar con alguna herramienta que nos permita ver y analizar los datos o contar con herramientas de reportería facilitadas desde las áreas de TI, ¿verdad? Sino que tenemos que pensar en que esas herramientas nos permitan crecer, nos permitan automatizar de forma fácil, nos permitan calendarizar la ejecución de pruebas,
y el resultado de esas pruebas que puedan integrarse con las áreas auditadas para facilitar el seguimiento, automatizar alertas y automatizar los flujos de remediación. Inclusive alimentar el flujo de papeles de trabajo de una auditoría y cerrar el ciclo desde la planificación, la ejecución y el seguimiento. Desde el punto de vista de habilidades del equipo, nuevamente, hay mucho que debe hacerse, ¿verdad? La adopción de nuevas tecnologías es relativamente baja porque los equipos de auditoría a menudo tienen dificultades para definir qué hacer o cómo empezar. La tecnología puede ser deslumbrante. ¿Cómo puede un equipo de auditoría con personas reales, monitoreando riesgos reales, aprovecharla al máximo? Va a requerir una planificación cuidadosa y cambios graduales, asimismo en las prácticas y en la formación de los equipos de trabajo. Necesitamos capacitar al equipo y reunir personas con la experiencia adecuada. Analistas de datos, usuarios de procesos de negocio, profesionales de ciberseguridad. Todas estas habilidades pueden ser aprovechadas y convertidas en prácticas de auditoría confiables. Apresurarse en este esfuerzo puede producir todo tipo de errores. Un riesgo empresarial que se malinterprete y que genere un proceso automatizado sobre esa malinterpretación, pues lo que hará será generar datos incorrectos para un seguimiento continuo. Este es un desafío fundamental. Hemos hablado de robots, del aprendizaje automático, y las tecnologías relacionadas van a operar a una velocidad tremenda, pero desde el punto de partida que les demos. Entonces tenemos que realmente definir cómo vamos a aprovechar la tecnología, adaptar los procesos, adaptar al equipo y a partir de ahí comenzar a monitorearlo a través de un proceso de aseguramiento de calidad incluso sobre la auditoría continua. La misión principal del equipo de auditoría será identificar los riesgos y objetivos correctos para desarrollar los mejores procedimientos automatizados. Y el tercer gran pilar pues son los procesos de gobernanza. Finalmente, reunir el talento y la tecnología adecuada nos va a permitir desarrollar mejores procedimientos de auditoría y transformar el departamento a través de metodologías ágiles. Y esto nos lleva a otro desafío. ¿Quién dirige todo esto? ¿Quién va a declarar estas nuevas capacidades de aseguramiento de riesgos como confiables? La primera y segunda línea pueden beneficiarse de estas rutinas, pero auditoría debe poder mantener su evaluación independiente. Veremos que, como antes lo mencioné, pues el último paso en el camino hacia la implementación de procesos continuos probablemente será trasladar las rutinas hacia las áreas de negocio, y en ese momento auditoría tendrá que reevaluar la forma de auditar el proceso nuevamente. Todas estas definiciones y procedimientos deben ser establecidos como parte de los pasos hacia la implementación. Como una ayuda en el proceso de implementación de auditoría continua, pues si bien es cierto, este no es un modelo nuevo, esto es información que está disponible desde ya hace mucho tiempo, pero no deja de ser relevante. Podemos basarnos en el modelo de capacidad analítica de auditoría de Diligent. ¿Sí? Y si bien es cierto, pues en ocasiones hemos podido revisarlo, conversarlo, discutirlo con clientes, nuevamente esto no deja de ser relevante y ser de utilidad, y para los que no lo conozcan, pues está disponible cuando lo requieran, ¿no? Entonces el modelo de capacidad analítica nos presenta estas etapas, estos niveles a los que podemos, en los que nos podemos ubicar y a los cuales queremos llegar, ¿sí? Y obviamente no todas las organizaciones necesariamente van a querer llegar a un esquema de monitoreo continuo o de automatización, pero lo importante es que los esfuerzos que demos para lograr esa capacidad analítica en el área de auditoría nos habiliten a crecer, ¿verdad? A medida que hagamos más sofisticadas nuestras pruebas, pues estaremos pasando de una contribución retrospectiva hacia una contribución predictiva en la organización.
En el nivel básico del modelo, pues las áreas de auditoría comienzan a usar tecnología analítica y la utilizan para pruebas específicas, para pruebas ad hoc, e inmediatamente podemos comenzar a ver mejoras en la calidad y precisión de resultados, ¿verdad? Podemos identificar instancias de fraude, errores, abusos. Obviamente, en este nivel, pues aún los procesos de analítica de datos no están integrados en la planificación, se utilizan para ciertas actividades dentro del plan de auditoría, y eso nos trae asimismo pues algunos riesgos o retos que debemos superar si queremos avanzar en el modelo. Esos retos están relacionados al acceso a datos, incluyendo la comprensión que se tiene sobre los datos requeridos. Entonces necesitamos tomar ciertas acciones para optimizar nuestra capacidad analítica en este nivel básico, tales como entrenar al equipo, seleccionar una herramienta de auditoría escalable y empezar a trabajar con el área de TI como un aliado, que nos permita identificar y acceder a la data. ¿Sí? Ya en el nivel 2, realmente comenzamos a ver los mayores beneficios en cuanto a la implementación de tecnología analítica para auditoría interna. ¿Sí? La analítica forma parte de la planificación y de cada etapa de la auditoría. La analítica comienza ya a transformar el proceso de la auditoría. Las tareas se realizan con mayor rapidez, se liberan recursos, ¿verdad? Y usualmente la mayoría de organizaciones que están desempeñándose en este nivel, pues procuran en cada una de las etapas, en cada uno de los objetivos o procedimientos, si es práctico, si agrega valor, utilizar pruebas analíticas apoyadas por software, ¿verdad? Asimismo, se presentan nuevos riesgos y retos si estamos trabajando en este nivel 2. El hecho de que los usuarios comiencen a utilizar la tecnología analítica, a acceder a datos, pues nos obliga a tomar cuidado sobre el acceso a la información. Si no se está duplicando los procesos de análisis, si no se están duplicando los datos que los auditores descargan a sus estaciones, el mismo hecho de que la data analizarse y analizada repose en las estaciones de los usuarios representa un problema que debe ser atendido. ¿Sí? Esa data, si contiene información sensible, pues podría estar en riesgo. ¿Sí? La data en el momento en que viene a la PC de los auditores, muchas veces deja de estar cumpliendo con las regulaciones de seguridad empresarial que están ya establecidas en la organización. Entonces necesitamos, para optimizar esto, comenzar a trabajar en un proceso que nos ayude a centralizar esa información, a mantener los niveles de seguridad, a garantizar que si existe data sensible en las tablas que los auditores analizan, pues esa data quede cifrada en las herramientas, que los esfuerzos no se dupliquen, ¿sí? Esto requiere asignar responsabilidades para el éxito del programa analítico, continuar con el desarrollo y la capacitación de especialistas, muchas veces con un enfoque de acceso a datos y desarrollo de pruebas. Definir procedimientos de quality assurance, de aseguramiento de calidad, sobre los analíticos que se van desarrollando. Ya en un nivel 3, el cual obviamente se basa en los dos niveles anteriores, tenemos ya un conjunto de pruebas desarrolladas, pues ahora es momento de formalizar todos esos procedimientos de gestión de la auditoría continua a través de un ambiente administrado. Esos múltiples conjuntos de datos y pruebas deben estar centralizados. El almacenamiento y el procesamiento debería comenzar a realizarse en un ambiente de servidores, y esto nos permite también comenzar a establecer roles distintos. Auditores que analicen datos
y auditores que consuman el resultado del análisis de datos. Esto implica pues el desarrollo de múltiples pruebas analíticas, de cambiar los procedimientos, de establecer un entorno de servidor bien estructurado y administrado que nos permita continuar analizando grandes volúmenes de datos, aprovechando la potencia de los servidores. Asimismo, en este nivel es más práctico y común que los auditores no técnicos accedan y utilicen de manera eficiente el resultado de las pruebas automatizadas. ¿Cómo podemos optimizar? Pues nuevamente debemos contar con las herramientas adecuadas que nos permitan controlar los niveles de acceso a la data que auditoría interna pues va a comenzar a acceder. Ese repositorio de datos en servidores debe tener validez e integridad. De lo contrario, las pruebas pues tampoco serán válidas. Y necesitamos modificar ciertos procesos en el departamento. Considerar requisitos de acceso, seguridad, control, limitar el acceso a datos sensibles, garantizar que la data sensible se mantenga cifrada o enmascarada, sin que eso signifique que la data ya no pueda usarse para producir un análisis de duplicaciones, un cruce entre tablas, en fin. Una vez que hemos desarrollado y gestionado bien todo este conjunto completo de pruebas, la auditoría está lista para avanzar hacia la automatización. Sin embargo, para ser eficaz, la auditoría continua requiere algunos cambios todavía fundamentales en los procesos de auditoría. Una auditoría cíclica tradicional tiene un marco de tiempo claramente definido. Una auditoría continua es diferente, ya que los procesos de ejecución de pruebas, de revisión y de comunicación de resultados están en curso de manera permanente. Obviamente el nivel automatizado está basado en las tres etapas anteriores. Las pruebas se han desarrollado, las pruebas se han validado y hemos habilitado a los equipos, al equipo de auditoría para poder aprovecharlas y aprovechándolas en un ambiente centralizado y controlado. Todo lo que queda es programar las pruebas para que se ejecuten regularmente. Obviamente esto va a requerir que analicemos cuál es la frecuencia que con la que debe realizarse cada prueba, ¿verdad? Si hablamos de pruebas a nivel de nómina, de pronto vamos a querer hacerlas quincenalmente. Si hablamos de pruebas orientadas a fraudes, pues entonces podríamos necesitar hacer pruebas diarias o incluso varias veces en el día o varias veces en cada hora. Todo depende del proceso en el que estemos enfocando esos esfuerzos de auditoría continua. Y obviamente vamos a necesitar definir la responsabilidad tanto del mantenimiento de las pruebas en auditoría interna como la responsabilidad de atender los flujos de revisión y remediación. Si nuestra solución simplemente me va a generar archivos que yo eventualmente enviaré por correo electrónico, pues entonces estoy generando nuevos problemas. Necesitamos que las soluciones tecnológicas faciliten la comunicación, le den acceso directamente a las partes interesadas, a los auditados, y que ellos puedan tomar acciones inmediatas y además registrar esas acciones inmediatas o esas acciones, dependiendo del tipo de acción, pues en la misma plataforma. De tal manera que auditoría no tenga ahora también dificultades en el seguimiento de las excepciones generadas. Recuerden que podemos estar generando múltiples procesos de análisis diarios y cada uno de estos podría estar generando una serie de excepciones o datos o transacciones que deben ser revisados, confirmados. ¿De qué sirve todo este esfuerzo si no vamos a poder definir qué ocurre después? Y en la práctica, pues en el modelo automatizado realmente estamos logrando ya nuestro programa, nuestro plan de auditoría continua.
y hemos logrado los beneficios que se habían planteado, la expectativa, cumplir la expectativa de los comités de auditoría, de las gerencias, ¿verdad? Hemos logrado ser más eficientes, reducir los esfuerzos, los tiempos de los auditores, ahorrar gastos, ¿verdad? Obviamente los procesos de auditoría no quedan allí, pero ya en el nivel 5 hablamos un poco de un monitoreo continuo de controles. Y como lo dije antes, esta es la evolución natural del proceso. Si esas rutinas están generando información útil para las áreas de negocio, eventualmente vamos a querer trasladar las rutinas para que queden bajo la gestión del área de negocio. Los resultados de las pruebas continuas van a estar enviándose de manera permanente a las gerencias y como lo dije, pues el monitoreo continuo de controles es la progresión natural. ¿Sí? Obviamente, vamos a necesitar establecer procedimientos, reevaluar el plan de auditoría una vez que esas rutinas pasan a ser de un área de negocio, ¿verdad? De qué manera auditoría va a supervisar. Probablemente tenga que enfocarse más en si se están tomando las acciones correctivas para cada una de esas excepciones de manera oportuna o si están quedando simplemente en un tablero, en un dashboard y las áreas auditadas pues no están realmente aprovechándolas. Desde el punto de vista del tipo de pruebas o tipo de aplicaciones, realmente son de todo tipo, ¿no? Depende mucho de la organización y muchas son comunes como la verificación de duplicaciones en compras y pagos, la detección de transacciones divididas, riesgos regulatorios o el análisis de transacciones contables sospechosas, coincidencias entre empleados y proveedores, aprobaciones fuera de límites normales, en fin. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Y las herramientas tecnológicas, pues, como lo dijimos, deben estar en la capacidad no solo de generar resultados, sino de apoyar también en el seguimiento y en el flujo de remediación de esas excepciones. Vamos con el tiempo, estamos casi sobre la hora. Y bien, como para terminar, pues no queríamos dejar de contarles acerca de cómo las soluciones de Diligent nos pueden ayudar, ¿verdad? Hemos hablado de cuáles son las necesidades de las áreas, cuáles son los retos en el día a día que probablemente ustedes están enfrentando, a dónde queremos llegar, cómo podemos llegar a través de prácticas de auditoría continua. Y si bien es cierto, pues hay muchas herramientas en el mercado, probablemente, bueno, estamos seguros de que las soluciones de Diligent realmente nos permiten tener una plataforma completa, una solución integrada que nos ayude a caminar por este camino, por este modelo de capacidad analítica y a hacer realidad todas las promesas de la auditoría continua. La visión de Diligent realmente está alineada a superar los retos y desafíos de las áreas de auditoría. Y obviamente pues en esa visión están las necesidades comunes que la mayoría de áreas de auditoría tiene, ¿sí? Para empezar, brindar visibilidad, aseguramiento y confianza a los ejecutivos. Y que los ejecutivos puedan tomar decisiones sobre la información oportuna y valiosa que auditoría interna está generando, ¿sí? Asimismo, que se facilite demostrar el cumplimiento, tanto desde el enfoque de demostrar el cumplimiento de ante un ente regulador, o simplemente demostrar el grado de aseguramiento que la organización está logrando a través de todo el conjunto, de todo el marco de riesgos y controles definidos. Y finalmente, mitigar el costo de la gestión del riesgo y el cumplimiento.
la plataforma o las soluciones de Diligent están enfocadas en proveer pues no solamente una herramienta para auditoría interna, sino una herramienta, herramientas colaborativas en donde podamos apoyar a las áreas, a las 3 líneas de defensa, y desde el enfoque de aseguramiento, pues a auditoría, a control interno, a riesgos, a compliance, e inclusive a áreas enfocadas en temas de calidad, de normativa, etcétera. Las herramientas de automatización robótica de datos de Diligent pues no son nuevas, y digamos que nuestros clientes son prueba de que les permiten lograr el monitoreo de manera efectiva hacia los controles, la generación de indicadores de riesgo clave. En general es una plataforma construida por especialistas para adherirse a las mejores prácticas y estándares. ¿Sí? Entonces, solo como para mencionarlas, porque la idea no era hacer una presentación comercial el día de hoy, con gusto vamos a poder darles más información y presentarles ya en detalle las soluciones si realmente les interesan. Pues las soluciones ACL Robotics y Hybond de Diligent son justamente las que nos van a permitir lograr todo lo que se ha planteado, ¿no? Hablamos de una plataforma centralizada, unificada y escalable, que nos permita, ya sea desde trabajar en un nivel básico de analítica de datos hasta lograr un esquema automatizado y de monitoreo continuo, automatizando también los flujos de trabajo, la remediación y facilitando la visualización, los dashboards y la generación de indicadores. Solo una muestra de clientes Diligent en múltiples verticales. Realmente, como lo dijimos al inicio, apoyamos a empresas en el mercado ecuatoriano desde el año 2004 con soluciones de este tipo, y son muchas las que han logrado beneficiarse de todas estas características de las soluciones. Es lo que yo les había preparado el día de hoy. Me alargué un poco y nos quedan apenas unos 5 minutos para responder preguntas. Así que déjenme revisar algunas de las preguntas que tenemos aquí. Igual, todas las preguntas que se hayan hecho, pues vamos a poder responderlas ya sea en conversaciones que tengamos o en presentaciones, ¿no? Nos preguntan cómo manejamos el seguimiento de hallazgos. Bueno, realmente esa es una de las principales bondades o fortalezas de las plataformas de ACL Robotics y Hybond de Diligent. Y en general, ¿cómo deberíamos manejar el seguimiento de hallazgos? Pues si ya estamos generando rutinas que producen hallazgos de manera recurrente y hemos obviamente evaluado la lógica de nuestras pruebas y hemos confirmado que los resultados que estamos generando son válidos, en una primera etapa, probablemente el seguimiento de hallazgos tendría que empezar a ser a través de correo electrónico. Pero hablo de una etapa muy inicial. Si realmente hablamos de auditoría continua, el seguimiento de hallazgos, el seguimiento de excepciones debería estar integrado en la plataforma analítica. Y ACL Robotics así lo hace, ¿verdad? Cuando un robot, una rutina automatizada detecta excepciones, esas excepciones son compartidas a través de una interfase hacia las áreas de negocio, hacia las áreas auditadas. Esas áreas auditadas reciben una notificación, reciben recordatorios, podemos disparar acciones en base a condiciones en las excepciones, y vamos a poder establecer cuál es el flujo de remediación de cada una de esas excepciones. De tal manera que ahora el auditado, el área de negocio, tiene la responsabilidad de registrar su revisión, subir la evidencia de su revisión o simplemente justificar una excepción para que cada una de las excepciones eventualmente sea cerrada como solucionada, como un falso positivo, en fin.
Entonces, es parte de lo que las herramientas de auditoría continua deberían de proveernos, ¿no? Déjenme ver una siguiente pregunta, probablemente una más, y antes de que empiecen a aburrirse y a desconectarse, para que nos ayuden con la encuesta que seguramente recibirán al finalizar la presentación. Bueno, información sobre solución y costos. Realmente las soluciones de Diligent son escalables. O sea, podemos tener soluciones para un área o un ejercicio de auditoría muy pequeño, hasta soluciones integradas que no solamente automaticen rutinas, sino que automaticen también la gestión de auditoría interna. Hablamos de que los procesos de analítica de datos no solamente van a generar excepciones, sino que van a poder alimentar nuestros papeles de trabajo, calificar un control de forma automática en base a la definición de umbrales, o actualizar la calificación de un riesgo si así se necesitara, ¿no? Creo que estamos sobre sobre la el tiempo, hora, sí. Sí, entonces sí, no sí. voy a hablar más. Solamente Sí, agradecerles. Te dejo, Dayanara, para que cierres sí, el evento. tenemos también, bueno, algunas otras preguntas, algunas inquietudes, comentarios. Muchas gracias a todos los participantes. Les vamos a estar enviando las preguntas, las respuestas, los comentarios, y estaremos con nuestra fuerza comercial al pendiente justamente de que ustedes puedan ver cada detalle y adicionalmente que puedan conocer todo lo que nos están solicitando dentro de las preguntas. Muchas gracias, y por favor les pedimos que antes de cerrar el webinar llenen una encuesta que les acabamos de poner. Va a ser súper productivo para las dos partes, para ustedes y para nosotros, para poder entender cada una de las necesidades, y cuenten con que les estaremos visitando muy pronto. Queremos estar con ustedes, queremos ayudarles en esta gestión tan fuerte que tienen, y gracias por su tiempo y por todo lo que ustedes hacen en el día a día para que nuestro país sea mejor. Les agradecemos, queridos clientes. Gracias por su tiempo. Gracias. Adiós.